Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Antes que nada, una feliz Navidad. Ya pasó a todas y todas. Que lo hayan pasado bien con sus familiares y que el próximo año que va a llegar sea mejor para todos. La última parte hablábamos de las conquistas de Alejandro el Grande, el macedonio, que invadió Grecia, la conquistó y siguió más allá. Conquistó Egipto, después de Egipto continuó, conquistó todo lo que es Mesopotamia, no se conformó, continuó más allá de Mesopotamia, se fue más al este, conquistando Asia, lo que hoy es Afganistán, Pakistán, todas esas regiones por ahí. Y llegó hasta los límites de la India, ¿no? En el río Indo. Llegó a trabar luchas con los indios, con los hindúes. Y ahí paró porque los generales de Alejandro se rebelaron y dijeron, ya basta. Dice Zecharia Sitchin en esta continuación que hay un relato que habla de Alejandro en su avance, ¿eh? desde Grecia hasta Egipto. Dice las sorprendentes victorias de Alejandro el Grande, como le dicen, o Alejandro Magno, y el sometimiento resultante del Antiguo Oriente. O sea, Alejandro sometió todo lo que era el Antiguo Oriente, Mesopotamia y todas esas regiones donde miles de años antes habían vivido los Anunnaki, ¿no? Esa gran cultura sumeria se desarrolló ahí. Todo eso lo conquistó Alejandro. Pero hay un hecho que Zecharia Sitchin quiere resaltar. Dice, las sorprendentes victorias de Alejandro y el sometimiento resultante del Antiguo Oriente al dominio occidental griego, con Alejandro, que se armó con todos esos soldados griegos y fue avanzando y conquistando. A eso se le llama el imperio griego, que es el imperio de Alejandro el Macedonio. Y que mucha gente cree que nuestra cultura occidental viene de ahí. Esa falsa teoría la han dado a conocer los europeos, con ese complejo de inferioridad que tienen con relación a los africanos. Y como que el origen de su civilización aquí en Occidente, en Europa, viene de los griegos. Es falso. Los griegos aprendieron de los egipcios y los antiguos filósofos griegos lo dicen claramente. Lo que nosotros sabemos lo aprendimos de los sacerdotes egipcios. Y estos aprendieron muchísimas cosas de los sumerios, que eran expertos en astronomía, grandes sabios, gente que tenía capacidad hasta de prever el futuro. Entonces nuestra cultura viene de África. Los egipcios enseñaron a los griegos. Y dice que hay un relato importante, dice Zecharia Sitchin, que es extraño. Dice, las sorprendentes victorias de Alejandro y el sometimiento resultante del Antiguo Oriente, todo lo que es Mesopotamia, al dominio griego, han sido sujetos de análisis para los historiadores, comenzando con aquellos que acompañaron a Alejandro Magno en esas grandes batallas. Y no hace falta que nos detengamos en ello, pero lo que sí precisa explicación, dice Sitchin, son las razones personales, personales, de la incursión de Alejandro en Asia y África. África, Egipto, y Asia, lo que es Medio Oriente.
Pues por detrás de todas las razones geopolíticas y económicas de la gran guerra entre griegos y persas, razones geopolíticas y económicas, los imperios tienen esa costumbre, esa genética, ¿no?, de ir robando territorio, matando miles de personas, ¿no?, desplazando otros miles. A eso que le llaman los grandes conquistadores, como este Alejandro, son gente que mató miles y miles de terrestres a espada y a lanza, quemando territorios, matando. Eso es lo que todo eso se esconde cuando se habla del gran conquistador. Nada más se queda como en la parte de arriba, que fue un gran conquistador, pero todo lo que fueron esos grandes conquistadores fueron, con lo que digamos hoy, genocidas. Arrasaron con pueblos, quemaron, desterraron gente inocente para conquistar territorio. O sea, para no perfumarlo tanto, es mejor decir para robarse otros territorios y así ser grande como imperio. Ahora dice Chares, ¿qué razones personales, ya no de guerra o de conquista, razones que tenían que ver con Alejandro mismo, su persona? ¿Qué razones personales tuvo la incursión de Alejandro en África? Pues por detrás de todas las razones geopolíticas y económicas de la gran guerra entre griegos y persas, los persas eran uno de los grandes imperios que dominaban en esa época. Antes de Alejandro ya habían intentado invadir Grecia. Habían realizado muchas batallas contra los griegos. Muchas los habían derrotado. Eso estaba en la conciencia de los griegos, ¿no?, en la memoria, esas derrotas a manos de los persas con Ciro, con Cambises, con Darío. Entonces era como una especie también de venganza, ¿no? Ahora vamos nosotros a arrasar con los que nos invadieron. Pero hay un hecho que caminando hacia allá, hacia ese oriente, lo que hoy es Irán, por ahí, todo eso, donde estaban los persas, Alejandro pasa por África y conquista Egipto. Y hace una parada extraña en Egipto. Dice, más allá de las razones geopolíticas y económicas de la gran guerra entre griegos y persas, se hallaba la propia búsqueda personal de Alejandro. Había persistentes rumores en la corte del rey de Macedonia, Felipe II, padre de Alejandro, de que el verdadero padre de Alejandro no era Felipe. No había sido el rey Felipe, eso era un cuchicheo en el palacio, para aquí y para allá. De boca en boca, el padre de Alejandro no es el rey Felipe. Y el rey lo sabía. Y la reina también sabía. Alejandro, que era un joven, quería investigar eso porque escuchaba los rumores y lo que la gente decía, tu papá no es Felipe. Es como cualquier hijo que le diga, mira, tu padre no es fulano. Entonces uno se despierta en esa persona como ese deseo de conocer, bueno, ¿por quién fue mi papá entonces? ¿Quién fue mi padre? ¿Dónde yo lo encuentro? ¿Está vivo? ¿No está vivo? Eso es un deseo humano normal. Eso se despertó en Alejandro. En medio de ese cuchicheo ahí en el palacio de que su padre era otro. Dice que el verdadero padre Alejandro no había sido el rey Felipe, sino un dios. En esa época se le llamaba a esos señores Anunnaki también, todavía le llamaba a los dioses. Pero no es como ahora, como yo dije, no es esos dioses como ahora, como nos lo muestran las religiones. Nada de eso. Y entonces se decía que el padre de él había sido un dios egipcio, que llegó de Egipcio allá a Macedonia. Dice, un dios egipcio que había llegado hasta la reina Olimpia. ¿Qué significa que había llegado hasta la reina? Que tuvo relaciones sexuales con la reina Olimpia, esposa de Filipo, el rey. De que ese supuesto dios egipcio
¿Cómo se descubrió eso? La misma reina habló. Y eso a lo mejor alguna sirvienta o alguna mujer, y el chisme se expandió. Y recuérdense que el terrestre, frente a esos personajes llamados dioses, los señores, el terrestre sabía que eran gente poderosa, la tecnología que el terrestre no tenía, y que eran capaces de destruir a miles de personas en cuestión de horas, a terrestres. Entonces el terrestre le teme a ese personaje, a Anunnaki, llamados dioses, porque sabe que tienen más poder que ellos. Y entonces dice que Alejandro tomó conciencia de ese chisme, ¿no? Que el padre de él era un dios de Egipto que había llegado a la reina, o sea, había tenido relaciones sexuales con la reina, con la madre de Alejandro, y haciéndose pasar por el rey Felipo. Había llegado hasta la reina Olimpia, Olimpia se llamaba la madre de Alejandro, disfrazado como un hombre. Los Anunnaki tienen esa capacidad tecnológica. Y eso ya se ha visto en algunos lugares, hechos que parecen sobrenaturales. Es tecnología de millones de años más avanzada que la nuestra. Suplantar la identidad de otra persona, transformarse, y la persona que está allá me ve como si yo fuera otra persona, no lo que yo soy realmente. El Anunnaki tiene esa tecnología. Entonces dice que ese llamado dios egipcio llegó a la reina, o sea, tuvo relaciones sexuales con la reina, disfrazándose como que era el rey Felipo, que entraba a la alcoba de su esposa la reina y tenía relaciones con ella. Eso es lo que se contaba, porque la misma reina parece que lo soltó a alguien, que le sucedió eso, y ella no sabía explicar cómo era, porque es una tecnología que el terrestre no entiende. ¿No recuerdan el caso de María? También fue la misma situación. Es un Anunnaki que actúa, el tal ángel Gabriel, que le da el mensaje, un mensaje de detalles que ella ni sabe. No, tú estás embarazada, María. ¿Pero cómo? Yo nunca he estado acostada con un hombre físicamente. Sí, pero estás embarazada. Y hasta le dice el sexo del niño, que María pensaba que no tenía dentro de ella. No, y es niño. Y le dice, y le va a poner tal nombre, Jesús, le va a poner Yeshua o Joshua. Eso de Jesús es español, ¿no? Joshua, que era un nombre muy común en esa época en Palestina, que significa Josué en español, Josué, Joshua. O sea, le dice detalles que la persona tiene en su cuerpo y la misma persona no sabe. Por eso el terrestre veía a esta gente como unas personas con una capacidad que era fuera de lo común del terrestre. Y hay un hecho, ese hecho de transformarse en otra persona se ve mucho en la literatura griega, que los europeos le han dado por llamar de mitología, que es falso, no es mitología. Es para desprestigiar esas historias de los griegos, como le llaman mitología a esas de los sumerios también. Y Secharia Hitching permanentemente va diciendo, eso no es mitología, es historia, nuestra historia. Y que en la guerra de Troya, dice ese escritor del libro de la guerra de Troya, que varias veces uno de esos señores, de esos llamados dioses, ocupaba a la apariencia de otra persona y confundía a las personas. Es el caso, por ejemplo, de ese gran guerrero de los griegos, que era Ulises, era un gigante, porque la madre de ella era una de esa raza de gente, era una Anunnaki. Entonces era un hombre alto, con una fuerza tremenda. Era invencible prácticamente en la guerra ese guerrero Ulises de los griegos, que fueron a conquistar a Troya. Y Troya se descubrió que están las ruinas ahí en Turquía, que no es nada de mitología, las ruinas de Troya están en Turquía.
y que ese Aquiles fue desafiado o desafió al principal guerrero de los troyanos, que era Héctor, hijo del rey de Troya. Héctor sabía que no podía vencer a Ulises, que era un gigante y una fuerza tremenda. Y salió, Héctor salió, ¿no? Como para defender la honra de su ciudad. Pero cuando Ulises avanzó con una lanza, Héctor salió corriendo y dice que era un corre-corre alrededor de las murallas de la ciudad, que como Ulises era más pesado, Héctor era más liviano, Héctor corría más para no enfrentarlo directamente, porque sabía que iba a morir. Y que esos dioses que estaban viendo la batalla entre que a esos Anunnaki siempre les gustó ver a los terrestres matándose entre ellos como una diversión. Y que algunos de ellos estaban a favor de los griegos y otros a favor de los troyanos. Y que en una de esas vueltas en la ciudad, ellos percibieron que Ulises no iba a conseguir alcanzar a Héctor corriendo para matarlo. Entonces uno de esos dioses, que era a favor de los griegos, apareció delante de Héctor, al lado de Héctor, con la apariencia de un amigo de Héctor que estaba dentro de las murallas de la ciudad. Un guerrero amigo de Héctor. Y entonces Héctor se alegró y dice, bueno, ahora somos dos, vamos a enfrentar a Aquiles. Entonces se detuvo la carrera de Héctor con su compañero al lado para enfrentar a Aquiles entre los dos. Cuando Aquiles llegó enfrente de Héctor, Héctor miró a dónde estaba su amigo y ya no estaba más ahí. Desapareció. Y el mismo narrador de la historia dice que fue uno de esos llamados dioses que ocupó la apariencia de un amigo de Héctor y lo engañó para que se detuviera, para que así Ulises pudiera matarlo. Y así sucedió, Ulises lo mató de una lanzada. Entonces ellos tienen esa capacidad de suplantar la identidad de una persona. Eso no es magia, no es diabólico ni nada, no hay que espiritualizar esas cosas, es tecnología que no tenemos. Yo estaba viendo en unas informaciones en un sitio de China, en español, ellos inventaron una especie de tela que tú te la pones enfrente y desapareces, eres invisible. Se ve lo que hay detrás de ti, de la tela, pero tú no te ves. Es tecnología que el terrestre va a ir avanzando y desarrollando. Te vuelve invisible. E incluso en la guerra de las pirámides entre los Anunnaki, la gente de Marduk, con el clan de Enlil contra Ninurta, hay un momento que dice que uno de los hijos de Enki, hermano de Marduk, que estaba dentro de la gran pirámide refugiado, construyó un escudo que hacía invisible el mismo lugar donde estaba Marduk, y que incluso no permitía penetrar las armas de otros Anunnaki que atacaban la pirámide. La protegía, no entraban los disparos. Es tecnología, ven, no es nada de espiritualidad ni nada de esas cosas. Entonces, ese sistema se repite mucho, ellos suplantando la identidad, la apariencia, mejor dicho, de otra persona. Les cité algunos casos nada más que están en la historia, pero hay otros muchos. Entonces, ese llamado dios griego, que no es otro que Marduk en Babilonia, o Amon-Ra, como le decían en Egipto, donde eran sus dominios, pero él murió allá en Babilonia, donde se construyó su ciudad, Mesopotamia. Esos Anunnaki tenían esa manía, ¿no? de tener relaciones sexuales con esa clase de mujeres, la clase más alta, ¿no? Las reinas, las princesas. Era ese tipo de mujeres que esos grandes dirigentes Anunnaki procuraban para tener. Y no había quien los controlaba. No había ninguna moral que los condenaba. Ellos eran los dioses. Así le metieron el terrestre en la cabeza al terrestre. Entonces contra ellos nadie se oponía, mucho menos un simple terrestre.
Entonces, en el caso de Alejandro, la misma madre, Olimpia, fue que contó eso. Hay relatos que dicen que se apareció ese mago egipto, dicen, o ese dios egipcio, y se transformó, tomó el rostro de un hombre y el rostro era, la apariencia era del rey Felipe. Por eso la reina Olimpia, cuando entra el rey Felipe a la habitación de ella, tener sexo con ella no se sorprende de nada. Después que ella se da cuenta, algo aquí pasó extraño. Ella dice que vio un rayo de luz y quedó embarazada y nació Alejandro. A alguien ella le contó esa historia, el rey Felipe se enteró y sabía que contra esa gente no se podía rebelar. Si hubiese sido un capitán o un teniente de su ejército, normalmente le manda a cortar la cabeza. Pero se sabe que ese tipo de personas existen, que pueden hacer eso y contra ellos el terrestre no tiene vez, no tiene espacio para responder, no tiene recursos para responder. Son muy poderosos. Entonces Felipe aceptó el cuerno de Olimpia. Entonces eso es lo que inquietaba a Alejandro. Entonces yo quiero conocer a ese Dios que es mi padre, porque entonces yo soy un semidios, porque mi padre es de ese tipo de raza. Entonces yo tengo ciertos privilegios. Y fíjense que entre la Anunnaki esa vena de hacer guerras y envolver a los terrestres, y ellos le enseñaron eso al terrestre, y fíjense esa vena de Alejandro, de hacer guerra y no parar, conquistar todo. Entonces Olimpia dice que ese dios egipcio se disfrazó del mismo rey Felipe, apareció como con la apariencia del rey Felipe y entró en su habitación y tuvo relaciones con ella. Y ahí nació Alejandro. Entonces esa es una de las historias que cuenta ese hecho, ¿no? Dice un dios egipcio que había llegado hasta la reina Olimpia. Llegado, como ya dije, llegado significa que tuvo relaciones con ella. Disfrazado de un hombre, era el rey Felipe. El panteón griego, sigue diciendo Sitchin, procedía del otro lado del Mediterráneo. El griego procedía del egipcio, como ya les dije. Pero lo confiesan los mismos filósofos antiguos egipcios, ¿no? Esos dioses que tenemos, eso viene todo de Egipto. Y los egipcios lo copiaron de Mesopotamia, de los caldeos, grandes astrónomos, porque los Anunnaki le enseñaron todos esos conocimientos astronómicos a toda esa cultura de Mesopotamia. Los sumerios, los caldeos, como se le llaman también. Entonces dice que, sigue diciendo Sitchin, que esa era una de las razones personales de Alejandro en llegar a Egipto, conquistar a Egipto, y en lugar de seguir subiendo todo el Mediterráneo, la costa hacia lo que hoy es el Líbano, Turquía, Siria, y seguir Irak y Irán, todo, él deja su ejército allá y baja por el interior de Egipto, deja la costa y desciende con un grupo de soldados de él, con pocos, a consultar sumos sacerdotes que le servían a ese dios Amón-Ra en Egipto, para él confirmar la historia que se hacían allá en el palacio sobre él, de que él era hijo de Amón-Ra. Porque el terrestre también sabía que esos hechos se repetían muchas veces, que ellos, esa gente hacían eso con las mujeres terrestres, agarraban la que querían y nadie le podía poner el frente. Hasta en el Antiguo Testamento se dice, ¿no? Cuando los hijos de los dioses, que son los Anunnaki, hijos de los dioses, o sea, los hijos de los principales dioses que comenzaron a tomar mujeres en medio de las terrestres, porque ellos eran muy pocos. Dice que seleccionaron de entre las mujeres terrestres las que ellos quisieron. Y así fue, lo hicieron por miles de años. Dice, el panteón griego procedía del otro lado del Mediterráneo.
y estaba encabezado, al igual que el panteón sumerio, por los 12 olímpicos, con unos relatos divinos, que los europeos llaman de mitos, que emulaban a los relatos divinos de Oriente Próximo, de Sumeria, de Mesopotamia, porque es la misma gente, por eso se repite, se emulan. 12 allá en Mesopotamia, grandes dioses, 12 en Grecia también, los 12 del Panteón, y así en otras culturas se repiten esos 12 grandes, son los mismos esquemas de gobierno de ellos. 12 principales de ellos gobiernan a los otros. Entonces a ese grupo se le llamaba el panteón, ¿no? En el lenguaje religioso. Entonces el panteón griego se parece al panteón sumerio de 12 grandes dioses. La aparición de tal dios en la corte macedónica no debió de parecerles una idea descabellada a la gente de esa época, porque era algo que sucedía, ellos lo sabían. Y más si tenemos en cuenta los tejemanejes cortesanos en los que el rey recibía los favores de una joven amante egipcia y los divorcios y asesinatos que traían consigo los conflictos matrimoniales. Entonces el rey Felipe también tenía sus aventuras con mujeres egipcias. Pues no era un santo fiel. Y él parece que fue el que comenzó. Y después le dieron de su propia medicina, el Marduk, con su esposa Olimpia, ¿no? La esposa del rey. Entonces se dice que en esa época era así, y que esos reyes hacían eso, ¿no? Porque eso se copió de los Anunnaki. Lo trajeron desde Nibiru. Por las guerras que ellos tuvieron, dice el mismo Enki en su libro, el libro perdido de Enki, por las guerras que ellos tuvieron durante miles de años, los hombres se fueron apocando y las mujeres en gran cantidad reproduciéndose. Entonces se determinó que un rey podía tener varias concubinas, y entre los hombres se dio la costumbre, y llegaron aquí a la tierra y trajeron esa costumbre. Los reyes con sus harenes, más en Oriente, por donde estaban más los Anunnaki, y eso se extendió a todas las culturas humanas, ¿no? Varias mujeres con un hombre. Eso no tiene nada que ver con religión, de judaísmo, ni cristianismo, ni maometanismo. Eso fue más tarde que surgió esas corrientes religiosas. Ya esa moral ética ya estaba, porque viene de ellos, de los Anunnaki. Y eso era normal, no era visto como pecado ni ofensa contra Dios, porque eran los mismos dioses que hacían eso, las mujeres terrestres. Y dice Secharia Sitchin que eso no debió de parecerles extraño a esa gente en la corte del rey de Macedonia, porque eso sucedía, era algo común. Dice Secharia Sitchin, y más si tenemos en cuenta los tejemanejes cortesanos en los que el rey recibía los favores de una joven amante egipcia. Filipo también tenía sus aventuras, como lo hacía todos los reyes. Y los divorcios y asesinatos que traían consigo los conflictos matrimoniales. Desde esa época y más anterior hasta el día de hoy sigue la cosa igual. Los rumores sobre la paternidad de Alejandro se tenían por ciertos, ¿ves? Se tenían por cierto, que no era chisme, que era cierto. Se tenían por ciertos. Porque si hubiese sido solo chisme se queda ahí, pero Alejandro se nota que lo asumió como algo propio, como cierto. Que él era hijo de uno de esos dioses. Por eso dice Sitchin, la paternidad de Alejandro los rumores se tenían por ciertos, y el primero que creía en ellos era el mismo Alejandro. La visita que hizo Alejandro al oráculo de Delfos, ahí en Grecia, para averiguar si era realmente el hijo de un dios, Amon-Ra o Marduk en Sumeria, era el mismo, y por tanto inmortal, o sea que le correspondía a él, Alejandro, como hijo de uno de esos señores, que el terrestre haya que son inmortales, pero es falso, es que tienen un ciclo de vida mucho más largo que el terrestre, pueden vivir miles de años. Y engañaron al terrestre diciéndole que eran inmortales, pero a través de los milenios el terrestre fue viendo que esta gente morían. Muchos lo vieron ya viejos.
apoyándose en bastones, encallados para poder caminar, encorvados como viejos. Entonces el terrestre poco a poco fue despertando. No son eternos. Viven, sí, muchísimos años, pero eternos no son. Y esas creencias fueron desapareciendo poco a poco. Esos engaños milenarios, ¿no?, de las llamadas religiones fueron desapareciendo. Eso pasó. Dice, la visita que hizo Alejandro al oráculo de Delfos, ahí en Grecia, un lugar donde había una sacerdotisa que le servía a uno de esos dioses, tenía comunicación con ellos de alguna manera, por algún medio de algún artefacto tecnológico que ellos habían dejado con ella. Tecnología que uno no consigue explicar, pero era pura tecnología. Y se comunicaban con esa mujer elegida por ellos para que, como en ese local, en ese santuario, esa mujer le dijera a mucha gente lo que le podía pasar, porque los Anunnaki con su desarrollo podían prever hasta el futuro de muchos terrestres. Entonces le daban esa capacidad a esos terrestres que ellos escogían como esas sumas sacerdotisas o sumos sacerdotes de esos llamados centros o locales, donde se le leía como el futuro al que fuera allá a consultar. Y Alejandro fue a consultar el Delfo, que era de lo más famoso. Dijo, la visita que hizo Alejandro al oráculo de Delfos para averiguar si era realmente el hijo de un dios y por tanto inmortal, la ingenuidad del terrestre piensa que podía ser inmortal como él cree que eran ellos, y por tanto inmortal, no hizo más que acrecentar el misterio. Se le aconsejó a Alejandro que buscara la respuesta en un lugar sagrado de Egipto, por ahí por un desierto. En Egipto, en la ciudad donde él fue, le dijeron, mira, en el desierto hay un oasis por ahí, un lugar donde viven ese tipo de gente que le sirven a ese Amón, y ellos tienen esa capacidad de decirle el futuro a los personajes que van allá. Entonces esos lugares se respetaban. Y entonces lo mandan a uno de esos lugares, un oasis de Egipto, esos sumos sacerdotes que él visita ahí en una ciudad de Egipto, Alejandro. Dice, se le aconsejó que buscara la respuesta a su inquietud, si era un semidios él, y que tenía posibilidad entonces de vivir miles de años, como ellos viven, y se busca la respuesta en un lugar sagrado de Egipto. Y así, tras vencer a los persas en la primera batalla, Alejandro, en vez de perseguirles, que iban hacia Irán, hacia esos lugares que hoy Irak, y los persas huyendo de Alejandro, él para y baja para Egipto. Dice, en lugar de seguir persiguiendo a los persas, él abandonó el grueso de su ejército, o sea, seleccionó un grupo de hombres, guerreros con él a caballo, y se dirigió precipitadamente al oasis de Siwa, ahí en Egipto. Todavía existe ese oasis de Siwa en Egipto. ¿Saben lo que es un oasis? Un lugar en el desierto donde hay agua, alguna fuente de agua que brota, entonces ahí crece vegetación. En medio de toda esa inmensidad desértica, el oasis es eso, donde hay agua, entonces hay vegetación verde, se puede vivir. Eso es un oasis. Entonces, en ese oasis de Siwa vivía ese grupito de servidores de Amon-Ra, que tenían esa capacidad de adivinar y decir los mensajes del Dios al que lo procurara. Y así, tras vencer a los persas en la primera batalla, Alejandro, en vez de perseguirles, abandonó al grueso de su ejército y se dirigió con un grupo de sus guerreros precipitadamente al oasis de Siwa, en Egipto. Allí los sacerdotes que servían en la residencia, ahí en el oasis, le servían a ese Amon-Ra o Marduk en Egipto, en Mesopotamia, es el mismo personaje. Allí los sacerdotes le aseguraron a Alejandro que era ciertamente un semidios, que él era hijo del dios carnero Amón. El carnero es la representación espacial de Marduk o Amon-Ra, el carnero, la constelación del carnero. Los Anunnaki se llevaban mucho por las constelaciones, que eso lo creó Enki, estando en la luna, ¿no? Le puso nombre a todas esas agrupaciones de estrellas
y le puso nombre según lo que él quiso, ¿no? Ahí está, le pongo el carnero, aquella le pongo el león, aquella le pongo el toro, aquella le pongo el aguador, el acuario. Entonces lo hizo Enki. Entonces el mismo Enki dijo que iba a hacer una constelación al lado, a Marduk le prometió en la luna, yo voy a hacer una constelación tuya al lado de la mía. La de Enki es el acuario y al lado está la constelación del Cordero, que es la que representaba a Marduk. Y cuando llegaba la era del Cordero, llegó la era del Cordero, que es la representación de Marduk, ese animal, ahí en Egipto, en una ciudad donde se veneraba a Marduk, que fue en Tebas, se hizo una avenida entera con muchas cabezas de carnero, efigies con cabezas de carnero, representando que la llegada de la constelación de Marduk. Marduk vivía en Babilonia, pero en Egipto eran sus territorios y se le veneraba ahí. Entonces los cuernos del carnero, el que lo tenía la representación, era como que el servidor de Marduk, o Amón-Ra en Egipto, ¿no? Y dice entonces que en ese oasis se le confirmó a Alejandro que sí, que él era hijo de Amón-Ra. Y eso lo alegró muchísimo. Entonces yo tengo posibilidad yo soy un semidios, yo puedo vivir miles de años. Dice, allí los sacerdotes le aseguraron a Alejandro que era ciertamente un semidios, el hijo del dios carnero Amón, o Amón-Ra, o Amón, o Amén, el invisible, significa porque se fue de Egipto miles de años y se estableció en Babilonia. Decían el invisible, el Amón, o Amén. Y la gente dice amén en las iglesias, no sabe qué está diciendo el nombre de ese Anunnaki que murió en Mesopotamia, ahí en Babilonia, en su ciudad, el Amón-Ra, amén, el mismo Marduk, y que se menciona incluso en la Biblia Marduk, en el Antiguo Testamento. Entonces, esa noticia que le dieron esos sumos sacerdotes en ese oasis de Siva, confirmándole que sí, que él era hijo de Amón-Ra. Entonces él dijo, entonces yo soy un semidios, eso lo alegró muchísimo y salió con una alegría inmensa de ese oasis. Y para celebrarlo, Alejandro hizo una emisión de monedas de plata con su efigie, donde se le representaba con unos cuernos de carnero en su cabeza, como que tenía cuernos de carnero, significa que él era hijo de Amón-Ra, que él ha representado con la constelación del carnero. Entonces les voy a poner una foto en el vídeo para que vean dónde, en esa moneda que él mandó a acuñar para celebrar ese hecho, a él se le pintan como unos cuernos en la cabeza. Recuérdense que a los Anunnaki en Sumeria siempre y en Egipto también se les representaba con cuernos, sea hombre o mujer, a muchos de ellos se les representaba con los cuernos, eran características que el terrestre veía que si ese tenía ese tocado en la cabeza con cuernos, significa que era uno de esa raza de gente y no era un terrestre. Entonces al Alejandro mandar a imprimir esa moneda con esa efigie, donde aparece como con unos cuernos aquí, significaba que él estaba reconociendo y aceptando y alegrándose que él era uno de ellos. Por eso mandó a que lo diseñaran con cuernos en la cara. Yo soy un semidios. Soy de esa raza de personas, una raza superior. Pero dice Secharia Sitchin, se hace una pregunta, Secharia Sitchin, ¿qué pasaba con la inmortalidad? ¿Sería que Alejandro heredó también esa vida larguísima que los terrestres pensaban que era inmortalidad? Pero ¿qué pasaba con la inmortalidad? La heredó Alejandro de Amón-Ra. Mientras que el curso de la contienda y las conquistas de Alejandro han quedado documentados por su historiador de campaña llamado Calístenes, o sea, el ejército de Alejandro, había cantidad de personajes que lo acompañaban en esas guerras de conquista, de genocidio, de matanza, de robar más territorio. Y uno de esos acompañantes era un escritor llamado Calístenes, que iba escribiendo y relatando toda la historia de los hechos de Alejandro. Entonces, ese Calístenes
historiadores de Alejandro, hablan de eso, de esa alegría y de esa búsqueda de Alejandro por sus orígenes divinos. Dice, pero ¿qué pasaba con la inmortalidad de Alejandro? ¿Será que la heredó? Ese ciclo de vida larguísimo de miles de años de los Anunnaki. Mientras que el curso de la contienda y las conquistas de Alejandro han quedado documentados por su historiador de campaña Calístenes y por otros historiadores, su búsqueda personal de la inmortalidad se conoce principalmente a partir de fuentes que pasan por ser como si fueran escritas por ese Calístenes. Una de ellas se llama el Romance de Alessandre, que embelleció los hechos con leyendas, dice. Tal como se explicó en mi libro La escalera al cielo, dice Sitchin, los sacerdotes egipcios dirigieron a Alejandro de Siwa a Tebas. ¿Ve? Él fue al desierto y encontró ese oasis de Siwa y consultó a los sumos sacerdotes del dios Amon-Ra y le confirmaron, sí, tú eres hijo de Amon-Ra. Y eso le alegró y entonces volvió a Egipto, a la ciudad de Tebas. Dejó el oasis en el desierto y volvió con su grupo de militares a la ciudad de Tebas, que era un centro donde también vivían sumos sacerdotes al servicio de Amon-Ra. Dice, volvió a Tebas. Allí, en la orilla occidental del río Nilo, en el templo funerario que construyera Hatshepsut. ¿Quién fue? Fue una mujer que llegó a ser faraona de Egipto, Hatshepsut, y ella misma decía que su madre quedó embarazada por el dios Amon-Ra, que se transformó y ocupó la apariencia del rey. Y se llegó a la reina, la madre de Hatshepsut, y ella nació, ella misma le decía, yo soy hija de Amon-Ra. Se reconocía esa Hatshepsut. Y ella levantó un gran templo. Entonces, él fue a esa ciudad de Tebas, donde esa reina, que también era hija de esa faraona, ella misma decía que yo soy hija de Amon-Ra. Por eso que pasó entre él y mi madre. El mismo caso de Alejandro y su madre Olimpia. Sucedió igual, Amon-Ra hizo lo mismo. Dice, de Tebas Alejandro, en la orilla occidental del Nilo, en el templo funerario que construyera la faraona Hatshepsut, Alejandro pudo ver la inscripción que atestiguaba que esta reina egipcia había sido engendrada por el dios Amón, que se presentó ante la madre de la reina con el aspecto de su marido el rey, igualito como sucedió con Alejandro y su madre Olimpia, ¿ves? La misma actuación del Anunnaki, de Amón. Se presentó ante su madre con el aspecto de su real marido. ¿Quién tiene esa tecnología? Hoy no la tenemos todavía, pero puede ser que el terrestre la desarrolle, tomar el aspecto de otra persona y engañarla. Hoy se le dice, ahí se hacen clones de gente, ¿no? Y en Estados Unidos tienen unos proyectos escondidos que mucha gente dice, ese no es fulano, está clonado. Ese no es el presidente tal, está clonado. ¿Sí? Y muchos de esos agentes que trabajan en esa ciencia genética en Estados Unidos, ya cuando están muriéndose de cáncer, ya viejos, relatan muchas cosas. Dice, ya yo no pierdo nada, que me maten, voy a decir todo. Sí, estamos haciendo experimentos genéticos desde los años 1932. Y hay mucha gente clonado en este mundo, que lo hemos hecho nosotros, pero no podemos decir quiénes son. Ya lo han confesado ya gente que ya murió de cáncer y que no tenía nada a perder. Entonces, el terrestre va detrás siempre de la tecnología de los Anunnaki. ¿Te ven cómo coinciden las cosas, no? La reina Hatshepsut fue hija engendrada de la misma manera que Alejandro. Amon-Ra se le transformó a la reina y con el aspecto del rey y tuvo relaciones con ella. Después, la reina descubre que no había sido el rey.
dice que esa reina Sexu dejó escrito en una estela de piedra lo que pasó con ella, porque ella, como la base por la que ella decía que era hija de Amon-Ra. Dice, él se presentó ante mi madre con el aspecto del rey, el esposo de mi madre, y exactamente igual que en el relato de la concesión semidivina de Alejandro, dice Zecharia Sitchin. En el gran templo de Ra, Amón, de Tebas, en el lugar más sagrado del templo, que no entraba cualquiera, entraba nada más el sumo sacerdote en ese lugar donde se decía que a veces el Dios mismo visitaba. Los Anunnaki hacían eso. Ellos dejaron el contacto directo con el terrestre común. Entonces se conectaban nada más con 2 o 3 personajes de su residencia o templo, el sumo sacerdote tal, nada más con él. Y era en ese lugar secreto donde nadie más podía entrar a ver al Dios que llegaba allá a conversar con el sumo sacerdote. A eso se le llama el Santo Sactorum, el lugar más sagrado, en el lenguaje religioso, ¿no? De esa edificación, de ese templo, como le dicen los terrestres. Dice, en el Santo Sanctorum, Alejandro fue coronado faraón en Egipto. Se le coronó como faraón, se le reconoció como hijo de Amon-Ra. Recuérdense que Egipto son los dominios de Amon-Ra. Ahí tiene sus sumos sacerdotes, sus ciudades como Tebas, que hay, con sus grandes templos que le sirven a él. Y ahí fue coronado Alejandro como faraón de Egipto. Y luego, siguiendo las directrices que le dieron en el oasis de Siwa, aquellos servidores de Amon-Ra, se sumergió en los túneles subterráneos de la península del Sinaí. Hay túneles subterráneos que los construyeron los Anunnaki, que ahí era que tenían el espacio puerto, recuerden. Que ellos mismos lo destruyeron con un ataque nuclear para que no cayera en manos de Marduk, el espacio puerto del Sinaí, pero que tenían construcciones subterráneas donde vivían. Incluso en la epopeya de Gilgamesh se habla de esos túneles subterráneos, caminos subterráneos que eran guardados por robots, por androides. El terrestre no podía entrar a esos lugares. Y esos túneles están todavía en la época de Alejandro, dice, que él se introdujo por ahí, por esos túneles. O sea, no es cualquier terrestre que podía entrar en esos túneles. Es Alejandro, el conquistador, que está entrando. Y que entró en esos túneles donde estaban esos Anunnaki. Donde habían estado esos Anunnaki, construidos esos túneles por ellos. Y dice, y luego siguiendo la directriz que le dieran los sumos sacerdotes en el oasis de Siwa, se sumergió, le hablaron de esos túneles y él fue en la península del Sinaí, consiguió la entrada de esos túneles y entró con sus guerreros por ahí. Dice, en los túneles subterráneos de la península del Sinaí, para ir por último a donde se encontraba Ra-Amón, o Marduk, su padre. ¿En dónde? En Babilonia, en la gran residencia que mandó Marduk a construir en Babilonia, llamada el Esagil, su gran residencia, ¿no? Como de 7 pisos. Allí tenía su centro de comando. Él dejó Egipto y se fue a residir ahí en Babilonia, Mesopotamia. Por eso en Egipto se le decía Amén o Amón, que significa el invisible. Él se fue y ya nadie lo ve por aquí. Entonces residía ya en el Esagil, en su residencia en Babilonia, su ciudad. Una de las grandes ciudades más maravillosas antiguamente, Babilonia. Entonces él fue allá, Alejandro fue allá a Babilonia, en la Mesopotamia. Dejó Egipto, confirmó que era así hijo de él y le dijeron está allá en Babilonia. Allá se dirigió entonces a Medio Oriente, ahí en Mesopotamia, al templo de Babilonia donde debía de estar su padre Marduk. Dice, se dirigió a donde se encontraba Amon-Ra, alias Marduk, a Babilonia, reanudando las batallas con los persas. Alejandro llegó a Babilonia en el año 331 a.C., donde entró triunfalmente sobre su propio carro de batalla en Babilonia. Expulsó a los persas que estaban controlando esa región. Los expulsó.
hacia lo que hoy es Irán, por ahí, los expulsó de Babilonia. Una vez en el recinto sagrado, en la residencia de Marduk, en el templo, en el Esagil, se le llamaba esa residencia de Marduk, una vez en el recinto sagrado, se dirigió al templo, el Esagil, para tomar de las manos a Marduk, como hacían otros reyes, que aceptaban la autoridad de Marduk, que ya estaba viejo ahí en su residencia en el Esagil, pero lo iban a saludar, a tomarle la mano en señal de reconocimiento de su autoridad ahí en Babilonia y en la región de Mesopotamia. Cuando los reyes hacían eso, significaba: yo reconozco tu autoridad, Marduk. Entonces Marduk los aceptaba como reyes. Ya viejo estaba el hombre. Dice, una vez en el recinto sagrado se dirigió al templo del Esagil para tomar de las manos a Marduk, como habían hecho otros conquistadores reyes antes que Alejandro. Pero el gran Dios ya había muerto. Recuerdan que Ciro, que Cambises fueron a Babilonia y entraron, la conquistaron, pero no la destruyeron, y le fueron y tomaron las manos de Marduk, que vivía allá en el Esagil, en su residencia. Señal de reconocimiento de la autoridad de Marduk. Entonces esos reyes, Alejandro hace lo que esos reyes antiguos habían hecho, ¿no? Ir a tomar las manos de Marduk, para que le confirme su autoridad como el emperador, el rey, el conquistador. Pero cuando él llega al Esagil, ahí en Babilonia, los sacerdotes le dicen que ya su padre había muerto. ¿Ven cómo se confirma que nunca fueron eternos? Y fue el mismo Marduk el que inició la religión mentirosa, diciendo al terrestre que él podía darle la eternidad a ellos. O sea, su ciclo de vida, que el terrestre no entendía, y el terrestre pensaba que ellos eran eternos. Entonces, aprovechándose de esa ignorancia, Marduk le metió a sus sumos sacerdotes que expandieran esa falsa noticia, que él podía darle la eternidad a quien quería. Y esa religión de Marduk falsa se expandió más que nada en Egipto, allá en sus dominios. Los sumos sacerdotes se encargaron de expandir esa doctrina, ¿no? La vida eterna. Y esa cosa que todavía lo tiene la religión engañando a la gente, ¿no? Que la vida eterna, y quieren decirle a todo el mundo lo que hay después de la vida eterna y qué es lo que le espera, de que un paraíso y la gloria con Dios y los ángeles cantan que aquí, canta que allá. ¿Ven cómo sigue la mentira hasta el día de hoy? La muerte de Marduk, cuando Alejandro llega, destruye todas esas mentiras. El tipo murió de viejo. El que le metió al terrestre miles de años atrás que él era inmortal, o que ellos eran inmortales. Y con todos los privilegios que se le vinieron encima, cuando el terrestre por miles de años los veía como los inmortales. Era simplemente un ciclo de vida más largo, que no los libró, nunca los libró de la muerte. ¿Ven? Como muere Marduk de viejo y su hijo Nabu también. Dice, según las fuentes escritas antiguas, Alejandro vio al dios, a su padre, a Marduk o a Amon-Ra, pero ya estaba en el ataúd. Y fíjense cómo estaba. Alejandro vio al dios en un ataúd de oro, con el cuerpo sumergido o preservado en aceites especiales, ya tiene un líquido. Hace como 4 años se descubrió ahí en Irán, territorio del que hoy es Irán, un ataúd con un hombre grandísimo, más de 2 metros, y era un rey, con corona y muchas piezas de oro encima, en un líquido especial, en una caja de oro. Hasta las fotos aparecieron en internet. Y los iranianos inmediatamente escondieron la información y no apareció más información, pero aparece en la foto de alguien que le tiró foto ahí y aparece ese hombre más de 2 metros con corona y todo, conservado en un líquido especial, en un cajón de oro. Lo descubrieron. ¿Por qué será que dijo ese asesor de Biden, llamado Blinken, confesó hace 2 semanas: tenemos 20 años intentando derrubar a los gobiernos de Irán para robarse ese cuerpo?
Eso fue lo mismo que hizo Bush, hijo, cuando se metió en Irak con la excusa de que Saddam Hussein tenía una bomba nuclear, no sé qué, que iba a destruir la humanidad y hay que desarmarlo. Y desde que llegaron, ¿qué fue lo que se robaron? La tumba y los restos del rey Gilgamesh, que era hijo de un rey terrestre, y de Ninsun, que era un Anunnaki. Y es para robarse esas cosas. Irán no tenía nada que ver con el ataque de las Torres Gemelas. Era Bin Laden, que era de Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita es un socio estratégico de Estados Unidos. Entonces inventaron lo de Irak. Pero porque ellos sabían que en Irak 2 años antes se habían descubierto los restos y la tumba de Gilgamesh. Entonces querían ese material genético. ¿Eh? Y ya Blinken lo confirmó hace 2 semanas. Tenemos 20 años intentando derrocar al gobierno de Irán y no conseguimos, para robarse esas cosas. Eso es tecnología de los Anunnaki en manos de esta gente. Hay que provocarlo, inventarle mentiras y no sé qué. Y no, constantemente está Israel queriendo, vamos a bombardear a Irak. No es porque son amenazas para Israel, es que quieren robarse esas cosas que están ahí. Ese era el lugar de los Anunnaki, Medio Oriente. Por eso hacen guerra y si hay que matar a miles, matan, no importa. Igual en Gaza, la arqueología que hay en Gaza es tremenda. Ahora todo eso es de Israel. Y por ende de Estados Unidos. La riqueza arqueológica que dejaron los Anunnaki en esa región. Las tienen todas ahora con Israel, controlando ya hasta Siria. Es un grupo de gente que anda detrás de esas cosas, porque eso da poder. Es tecnología que pueden adquirir de ahí. Ese detalle lo tienen muy escondido, Entonces te llenan a la gente de mentiras, ¿no? Que no, es que Irán es el eje del mal, que quiere destruir. Todo es una plataforma ideológica que tienen con todos los medios a nivel mundial controlados para expandir esas mentiras, como hicieron con Irak, y meterse a robar lo que ellos quieren agarrar. Después lo dejan que se hundan en la miseria, esos países lo destruyen. Lo hicieron en Libia. Entonces sigue diciendo Sitchin que Alejandro llega al templo, al Esagil, como se llamaba el templo de Marduk, o Amon-Ra en Babilonia, y lo encuentra, pero ya el tipo estaba muerto, murió de viejo. Y lo conservaron en ese líquido, en un cajón de oro. Ven como el detalle, ¿no? Alejandro vio al Dios en un ataúd de oro, con el cuerpo sumergido o preservado en aceites especiales. Los Anunnaki tienen esa tecnología, cómo preservar un cuerpo para que no se destruya, con aceites especiales. Hasta en la guerra de Troya aparece esa técnica. Ahí que fue al mismo Héctor cuando lo agarró Aquiles y lo mató, amarró el cuerpo de Héctor a un carro y lo fue arrastrando por todo el campamento y alrededor de Troya para humillar a los troyanos. Y que apareció uno de los dioses que nadie veía y ungió con aceite el cuerpo de Héctor para que no se corrompiera y no se lo comieran los perros. La tecnología de ellos. Con Marduk igual. Lo conservan en aceites especiales, dicen. No se sabe qué tipo de aceite es. Dice aceites especiales. Y en un ataúd de oro, no de madera, ni de piedra. Ellos saben por qué es de oro. Entonces cuando Alejandro llega a ver a su padre, ya lo encuentra muerto en un ataúd. Dice, Marduk ya no vivía, y su sigurat o edificio, el Esagil, sería calificado por los posteriores historiadores oficiales, sin excepción, como su tumba, porque murió ahí en su Esagil, en su edificio, en su templo, como llamaban los terrestres. Según un escritor antiguo llamado Diodoro de Sicilia, en el siglo I a.C. vivió este escritor, Diodoro de Sicilia. Sicilia es una isla ahí al sur de Italia, Sicilia. Parece que nació ahí, pero le dicen Diodoro de Sicilia. En cuya biblioteca histórica
pasa por haber sido compilada a partir de fuentes verificables y fidedignas. Los eruditos, a los que llaman caldeos, dice, escribió este Diodoro en una de sus obras, los eruditos, y por eso lo pone Secharya Sitchin en ese texto entre comillas, porque es de Diodoro de Sevilla, de Sicilia, siglo I a.C., que escribió eso diciendo, los eruditos, a los que llaman caldeos, se está refiriendo a los sumerios, esa región, Mesopotamia, a quienes los Anunnaki le enseñaron por miles de años las más avanzadas teorías astronómicas. Por eso eran famosos por ser astrónomos y astrólogos, y que tenían la capacidad de ver el futuro mirando las estrellas. ¿Ves? Todo eso se le enseñaron a los Anunnaki, a los sumerios, a los caldeos. Dice, y entonces este Diodoro de Sicilia en el siglo I a.C. escribe sobre esa gente. Dice, los eruditos, a los que llaman caldeos, que se han granjeado una gran reputación en astrología y que están habituados a predecir acontecimientos futuros mediante un método basado, oigan el método que usaban, mediante un método basado en antiquísimas observaciones del espacio de los astros, les enseñaron los Anunnaki. Basado en antiquísimas observaciones podían adivinar lo que iba a pasar. Ahí termina el texto de Diodoro de Sicilia. Advirtieron a Alejandro que moriría en Babilonia. Los eruditos caldeos que podían leer el futuro advirtieron a Alejandro que moriría en Babilonia. Vieron el futuro de él. Pero que podía variar ese destino, como se dice. Dice, él podría eludir su suerte si reerigía la tumba de Belus, o sea, si levantaba el templo del Esagil que los persas habían destruido. ¿Recuerdan? Los persas con Ciro, con su hijo, que arrasaron con todo, metieron en Babilonia y todo, y arrasaron. Entonces le dijeron, tú puedes mudar ese destino tuyo, Alejandro, si tú reconstruyes el templo de Belus, o Bel, así le llamaban a Marduk, ahí en Babilonia, Bel o Belus. Dice, tú puedes eludir tu suerte de morir aquí en Babilonia si tú reestructuras el templo de Belus, o Bel, o Baal, se le dice en la Biblia también a Marduk, Baal, Belus, Bel o El. Entonces le advirtieron eso a Alejandro, que los persas habían demolido el Esagil de Marduk. Volviendo a la ciudad, de todas formas, Alejandro no tuvo ni la mano de obra ni el tiempo necesario para hacer aquellas grandes reparaciones del templo o la residencia de Bel o Marduk. Y de hecho murió en Babilonia en el año 323 a.C., muy jovencito Alejandro. Se cumplió lo que le dijeron estos sabios caldeos. En el siglo I a.C., el historiador y geógrafo Estrabón, que había nacido en una ciudad griega de Asia Menor, describió Babilonia en su afamada obra llamada Geografía. En el siglo I a.C., el historiador y geógrafo Estrabón, que había nacido en una ciudad griega de Asia Menor, describió Babilonia en su afamada Geografía. ¿Cómo era Babilonia?, dijo este tipo, en la que dio cuenta de su inmenso tamaño de esa ciudad de Babilonia, que había construido Marduk con sus seguidores, en la que dio cuenta ese Estrabón de su inmenso tamaño, de su jardín colgante, ¿no? Los jardines de Babilonia, de su jardín colgante, que era una de las 7 maravillas del mundo, de sus altos edificios,
construidos con ladrillos cocidos. Y seguía diciendo otras características de cómo era Babilonia, ese Estrabón. Y añadió en la sección de su libro, en la sección número 16, primero punto 5, lo que viene a continuación, añadió ese Estrabón sobre Babilonia. Dijo, aquí también está la tumba de Belus. Cuando Estrabón narra, estaba la tumba todavía de Marduk, o Belus, o Amon-Ra, ahí en Babilonia. Aquí también está la tumba de Belus, ahora en ruinas, porque la habían destruido los persas. Aquí también está la tumba de Belus, ahora en ruinas. Destruyeron la tumba, pero el cuerpo en aquel sarcófago de oro fue llevado por los sumos sacerdotes a otros lugares. Por eso lo encuentran en Irán. Porque los sumos sacerdotes sabían que venían a destruirlo. Los persas entonces recogen sus cosas principales, libros, escritos y ese gran tesoro que es el cuerpo de su Dios, y lo esconden. Entonces Estrabón dice, aquí también está la tumba de Belus, solo la tumba estaba ahí. Ahora en ruinas, después de ser demolida por Jerjes, como se cuenta, era una pirámide cuadrangular, ¿ves? Él está nombrando cómo era esa tumba donde estaba el cuerpo de Marduk, y los sacerdotes se llevaron a otros lugares para esconderlo. Era una pirámide cuadrangular de ladrillo cocido, que no solo tenía un estadio de altura, sino que sus lados también tenían un estadio de longitud, geometría de ellos. Alejandro intentó restaurar esta pirámide, donde estaba la tumba de su padre, pero habría sido una ardua empresa, no tuvo tiempo ni mano de obra necesaria, y habría requerido de largo tiempo, de modo que no pudo finalizar lo que pretendía, porque murió antes de hacer ese proyecto, Alejandro Magno. Eso lo cuenta ese escritor antiquísimo, ¿sí? Estrabón, siglo I antes de Cristo, hablaba sobre Alejandro y sobre la tumba de Marduk que él encontró allá. Según esta fuente de Estrabón, la tumba de Bel o Marduk o Amon-Ra fue destruida por Jerjes, que fue rey de los persas y rey de Babilonia desde el año 486 hasta el 465 a.C. Y Estrabón, en el libro quinto de su gran obra de varios volúmenes, había afirmado con anterioridad que Belus, Marduk o Amon-Ra, yacía en un ataúd cuando Jerjes decidió destruir el templo en el año 482. Así pues Marduk habría muerto no mucho antes de que entrara Jerjes y destruyera su tumba, pero el ataúd se lo habían llevado los sumos sacerdotes y lo habían escondido. El cuerpo se preservó en ese líquido especial, dice, óleos especiales. Por eso cuando en Irán encuentra la tumba con ese gigante casi lleno de oro y una corona de oro, el cuerpo está intacto, como si estuviera vivo. Los líquidos, los aceites especiales de que hablan aquí, tecnología Anunnaki para preservar. Es como un estado de hibernación, o de conservación del cuerpo, ¿no? No se corrompe. Dice así pues, Marduk habría muerto no mucho antes. Los más importantes asiriólogos alemanes, estudiosos de esa región de Asiria, esas arqueologías antiguas, asiriólogos, egiptólogos, todos esos son estudiosos. Estudiosos alemanes asiriólogos reunidos en la Universidad de Jena en 1922 llegaron a la conclusión de que Marduk se encontraba ya en la tumba en el año 484 a.C. El hijo de Marduk, Nabu, hijo de Marduk, una terrestre, Nabu, también se desvaneció, murió también de viejo, al poco tiempo de morir su padre Marduk.
porque Nabu era hijo de Marduk, pero no tenía ese ciclo de vida tan largo como lo tenía Marduk, que había nacido en Nibiru. ¿Ve? Su hijo Nabu también muere. El hijo de Marduk, Nabu, también se desvaneció de las páginas de la historia más o menos en la misma época. Y así tocó a su fin, un fin casi humano, la saga de los dioses que conformaron la historia del planeta Tierra. Y probablemente no fuera coincidencia que ese fin llegara a medida que la era del carnero tocaba también a su fin. ¿Sí? ¿Sí? Los Anunnaki se guiaban por las constelaciones, y el sol nacía en la constelación del toro, el reinado de Marduk, cuyo símbolo era el toro. La constelación del toro lo designaba, lo representaba. La constelación del Acuario representaba a Enki. La constelación del Cordero representaba a Marduk. Cuando ya el sol no estaba saliendo en la constelación del Cordero, significaba que la época de Marduk reinal estaba terminando. Y no es coincidencia, dice Zecharia Sitchin, que el fin de Marduk y su hijo llegaran, y esa saga de los llamados dioses aquí en la tierra, controlando y decidiendo, también llegara al final, cuando llegaba el final de la era de Marduk, la era del Cordero, o sea, la época en que el sol estaba saliendo por esa constelación. Ya el sol iba a salir por otra constelación. Por eso escribe Sitchin así. Y probablemente no fuera coincidencia que ese fin de Marduk, de su hijo y de esa era, de esa saga de los dioses, que conformaran la historia de nuestro planeta, llegara a su fin a medida que la era del carnero tocaba también a su fin. Con la muerte de Marduk y el desvanecimiento de su hijo Nabu, todos los grandes dioses Anunnaki que una vez dominaron la tierra desaparecieron definitivamente, dice Zecharia Sitchin. Y con la muerte de Alejandro, los semidioses, los hijos de esos señores, verdaderos o supuestos, que otrora vincularon a la humanidad con los dioses, también se desvanecieron. Por vez primera, desde que fuera forjado el Adán, el hombre poblaba la tierra sin la presencia de sus creadores, los que lo crearon genéticamente manipulado. Entonces comenzó otra época en que ya el terrestre sin ellos sigue su camino. Los resquicios de las religiones también van a ir pasando, porque el terrestre ya va dejando esa ansiedad, esa necesidad de que un todopoderoso, un Dios los proteja, porque va a ir aceptando como se aceptó la muerte de Marduk de viejo. Ya no está, ya se fueron. Y como se apareció en la época de los romanos, esas voces en el espacio, en el cielo, y la ciudad la escuchaba: nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿A dónde se fueron? ¿Quiénes se fueron? ¿Por cuánto tiempo se fueron? Ven cómo Zecharia Sitchin ha venido dándole respuesta a esas preguntas. Vamos a dejarlos por acá, y en la próxima continuamos con esta interesantísima lectura sobre esos llamados dioses, su presencia aquí, quiénes se fueron, quiénes no se fueron. Y todavía hay muchas preguntas que Zecharia Sitchin nunca respondió. Los descendientes de ellos están en medio de nosotros. ¿Dónde están? Dentro de la tierra, donde hay civilizaciones avanzadísimas. Debajo de la tierra, donde hay civilizaciones avanzadísimas. Zecharia Sitchin no respondió a esas preguntas. Dijo: lean mis libros. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, leyendo los libros de él. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.